Mi nombre es Diego y junto con Amelia, que está acá conmigo, somos Cruce y Casa Editora, una plataforma de publicación independiente con sede en Buenos Aires y Montevideo, dedicada al arte, a la teoría, a la ficción experimental y también a los libros visuales. Estamos acá hoy en este día especial con Luis, lanzando su último libro, Inutilidad, el arte como educación. No es el primer libro de Luis que sacamos y no va a ser el último. Sacamos el Manual Anarquista de Preparación Artística del año pasado y lo presentamos en Montevideo. Y estamos trabajando en un libro para el año que viene. Es un placer para nosotros compartir esta tarde. Queremos agradecer en primer lugar a la Fundación Proa y al colectivo Reset, a Víctor, a Natalia y a Rosario especialmente, con quienes trabajamos codo a codo para que esto fuera posible y Luis estuviera acá compartiendo esta tarde hermosa. André Breton decía algo así como que uno publica para encontrar camaradas y yo creo que de alguna manera uno busca camaradas para publicar, ¿no? Producir libros, la edición es un instrumento de descubrimiento, es un instrumento de conocimiento, de exploración, pero también no funcionaría sin la colaboración, no funcionaría sin los amigos, sin los camaradas. Diseñar, editar y trabajar en un libro como este es un proceso largo y arduo y que te puede dividir o que te puede juntar, y en nosotros nos ha juntado mucho esto con Luis y bueno, estamos súper contentos. Así que sin más, quiero darle la palabra a Rosario, al colectivo Reset. Bueno, gracias Diego y Amelia, por, por acercar también esta propuesta. Luis, gracias por estar acá, por tu generosidad y estamos muy contentos de tenerte acá con esta actividad. Mucha gente muy entusiasmada vino a verte, así que gracias a todos y a todas por estar acá. Nosotros con Víctor y Nati formamos parte de Reset, que es un colectivo interdisciplinario, artístico, pedagógico, que nos interesa mucho generar estos espacios de conversación. Tenemos un ciclo de charlas que está online, que pueden acceder al archivo y anotarse en los próximos encuentros, pero siempre con el foco en el diálogo, así que esperamos que eso pueda generarse hoy acá. Es uno de los objetivos. Y bueno, voy a presentar a nuestro invitado de honor, artista, crítico, pedagogo y teórico uruguayo, nacido en Alemania. Luis Kamnitzer reside en Estados Unidos desde 1964. Es una figura líder del conceptualismo latinoamericano. Creció en Montevideo, estudió en la Escuela de Bellas Artes de Uruguay y en la Academia de Múnich. Es profesor emérito de arte de la State University of New York en Old Westbury. Recibió la beca Guggenheim en 1961 y 1982, el premio Frank Hewitt Mather de la College Art Association en 2011 y la medalla Skowhegan por prácticas conceptuales interdisciplinarias en 2012. Fue curador pedagógico de la Sexta Bienal de Mercosur en 2007, Porto Alegre, y curador del programa de visualización Drawing Center en Nueva York. Retrospectivas de la obra de Kamnitzer se han presentado en el Museo Reina Sofía en Madrid, Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, el Museo del Barrio en Nueva York, Daros Museum en Zúrich, entre otros. Representó a Uruguay en la Bienal de Venecia en 1988 y sus obras están presentes en la colección de más de 45 museos y actualmente está representado por Alexander Gray Associates. Así que bueno, los dejo con Luis y después vamos a abrir un diálogo con ustedes. Gracias. Voy a empezar leyendo. Un problema mío es que, primero, yo escribo no para buscar amigos, en todo caso para buscar enemigos, pero escribo más que nada para tener ideas. O sea, el teclado tiene todos los conocimientos posibles y al escribir uno va extrayendo esos conocimientos y aclarando lo que piensa uno y que no sabía que estaba pensando o que podía pensar. Y eso lleva a que durante todo el proceso de edición de este libro yo seguía escribiendo y volviendo locos a Amelia y a Diego, hasta que al último momento ya no podía agregar, pero seguía escribiendo y estoy ahora en un capítulo que debía estar en este libro, pero no está, y que por ahora tiene 250 páginas.
y lo que voy a leer ahora no son las 250 páginas, pero es como una síntesis de lo que se trata, lo que va a venir. Así que acá va. Entré a la Escuela de Bellas Artes a los 16 años para aprender a hacer arte. Aprendía a hacer escultura, luego a hacer grabado y poco después pasé a enseñar a hacer arte. Esta última parte probablemente fue la más importante porque en el proceso tuve que traducir todo en ideas y eso me llevó a hacer ideas, que supongo que es la base de lo que llamamos conceptualismo en arte. La parte de desprenderme de la manualidad fue lenta y traumática, pero bastante simple. La parte de deshacerme del hacer fue más difícil porque toda esta trayectoria venía atada a la autoría y a su promoción. Es la parte del hacer la que permite dejar una huella personal, una especie de firma que luego con la firma lleva la marca registrada del estilo personal. La enseñanza del arte se basa en estas ideas derivadas de la manualidad y de la búsqueda de una caligrafía individualizada y reconocible, y aunque esto no tiene nada de malo, durante siglos nos creó un problema pedagógico. El problema que realmente enfrentamos no es la enseñanza del arte en sí, sino el tratamiento que en esto le damos al conocimiento. Discutirlo frontalmente nos pone en una situación un poco incómoda, porque enseñar a hacer cosas es muy fácil, mientras que reconocer los límites del conocimiento y tratar de superarlos es muy difícil. Es lo que separa al entrenamiento de la verdadera educación. No es que yo esté en contra de que se enseñen las manualidades artísticas, como tampoco me opongo a que se enseñe cómo hay que fabricar zapatos. Hay necesidades y mercados que necesitan ser satisfechos y es importante que los productos que se le presenten estén bien hechos. Pero hay arte y arte, lo mismo que hay zapatos y zapatos. Salvatore Ferragamo fue un zapatero importante porque le dio una dirección a la moda y obligó a una generación a mirar a los zapatos desde su punto de vista. Pero fue un zapatero muy importante porque su perspectiva fue transdisciplinaria mucho antes de que existiera la palabra. Los zapatos para él funcionan como puentes y por lo tanto necesitan los mismos criterios que utiliza alguien como Calatrava cuando imagina los suyos. Esto permitió que Ferragamo pudiera salirse del diseño tradicional sin quedar atrapado en el formalismo. Calatrava menos, quizás porque no estudió los zapatos. Y sin embargo, con todo el respeto, Ferragamo solamente contribuyó al ramo de la zapatería y Calatrava dejó su marca solamente en sus puentes, porque al final de cuentas, los márgenes de atención de ambos se concentraron en hacer objetos muy concretos. La misma limitación nos persigue a los artistas cuando hacemos obras de arte, pero la diferencia está en que si realmente logramos hacer obras de arte, es porque superamos esas limitaciones y pasamos al campo del conocimiento. Es interesante que en el lenguaje normalmente nos referimos a adquirir conocimientos y a veces, y con suerte, a generar conocimientos. En una época en que el mundo de lo conocido estaba limitado por una cantidad relativamente pequeña de datos, era bastante fácil organizar lo conocido y fue así como surgieron las disciplinas y las especializaciones que parecían abarcarlo todo. Esto permitió que desde el siglo de la Ilustración el modelo haya sido geográfico. Las disciplinas eran, y todavía son, tratadas no solamente como países, sino más específicamente como naciones-estado. Hay territorialidad, identidades basadas en las ocupaciones y serias dificultades cuando se trata de atravesar las fronteras.
cuando en la interdisciplinariedad se fusionan dos disciplinas, tal como la química con la biología o la astronomía con la física, se crean nuevas disciplinas independientes llamadas bioquímica y astrofísica. Si queremos tratar temas del conocimiento en general, tenemos que escaparnos de todo esto y meternos en la filosofía, la cual automáticamente también se convierte en una disciplina más. Entre tanto, la información y las disciplinas para digerirla se multiplican casi infinitamente. Al enseñar cómo hacer en arte, nos enfrentamos al mismo proceso de multiplicación, en donde cada tecnología nueva crea su propia unidad que hay que estudiar por separado. Esto es consecuencia de la persistencia de un pensamiento cuantitativo acumulativo que nos lleva a estar aprisionados en el infinito en lugar de utilizarlo como un espacio de libertad. De acuerdo a Sam Altman, el fundador de OpenAI, su compañía genera 100.000 millones de palabras por día, que es el equivalente de 1 millón de novelas. El desafío para él y sus colegas es encontrar las maneras de dominar lo que en términos prácticos es infinito y ponerlo en orden por medio de algoritmos. El arte era muy importante cuando las disciplinas eran pocas y ocupaba una gran tajada de la torta del conocimiento. Hoy, al no adaptarse a los cambios, el arte está siendo apretado contra la pared por la enorme cantidad de otras disciplinas que afloran a cada momento. Las nuevas disciplinas son prácticas, tienden a satisfacer necesidades concretas, ya sean estas determinadas por la supervivencia y la comodidad o por el lucro. El reducto de la especulación, reservado para las humanidades y el arte como una metodología del conocimiento, van siendo desplazados buscando su desaparición. Para usar una metáfora geográfica, están siendo exiliados. El mundo está cambiando y no nos damos cuenta. O quizás sí nos damos cuenta, pero solamente en términos de entenderlo como una ocupación geográficamente localizada y no como una metodología cognitiva. Cuando como humanistas resentimos la educación STEM, la de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, generalmente no lo hacemos por su tendencia tecnológica, sino por su aspiración a ser la única forma de conocimiento y porque nos roban los presupuestos. Para STEM está bien que hagamos nuestros cuadritos, siempre que los hagamos en el cuartito con nuestros propios medios y en lo posible alimentemos el mercado. La esencia de la batalla está oculta por la seducción de lo práctico. Discutir si el infinito es un ejercicio de dominación o de libertad aparentemente no tiene aplicaciones prácticas. Sin embargo, es la discusión que ayuda a entender mejor las contradicciones que se crean en el pasaje de un mundo del pasado concebido geográficamente y definido por la conquista del infinito a uno concebido infográficamente en donde el infinito es un lugar del cual formamos parte. En su intento de fusionar el conocimiento con la tecnología y ponerla al servicio de la competición nacional y empresarial, la educación STEM mantiene la visión geográfica de la dominación. Al mismo tiempo, con la aparición de la inteligencia artificial y los chatbots, estamos viviendo en un mundo infográfico, pero sin una ideología adecuada que nos permita utilizarla a nuestro favor. En un proceso casi imperceptible, las reglas de juego han cambiado. El terreno pasó al mapa y este tomó su lugar para luego convertirse en lo que Baudrillard llama el simulacro. Luego, a su vez, se convirtió en la acumulación de datos que se organizan transitoriamente en núcleos estadísticos.
En este recorrido, la historia del arte es una historia muy parcial porque se afirma en objetos tangibles que no son arte en sí mismo. Nos transportan a una zona intangible e independiente de los 100.000 millones de palabras de la OpenAI. Es la posibilidad de ese cambio de zona lo que nos permite catalogarlo como arte. Paradójicamente, entonces, la historia del arte hasta hoy es nada más que una historia de artesanías en la cual algunos de los actores lograron atisbar cosas indescriptibles. Son cosas que están más allá de los materiales, de las técnicas y de las palabras y que se oponen a una visión geográfica del infinito. Es aquí donde también creo que hay una diferencia cognitiva entre diseñadores y artistas. Los diseñadores buscan las soluciones dentro del terreno definido por las fronteras del problema que se plantea. Los artistas partimos del terreno del problema, pero buscamos las soluciones tanto dentro como fuera de él. Esto permite que tratemos con las experiencias que están más allá de lo bien hecho y del hedonismo para entrar en el flujo completo de la información. El modo de conocer del artista amplía lo concreto, incorporando lo intangible, pero sin tratar de dominarlo. Es por esto que los artistas somos obreros del conocimiento y no trabajadores manuales. Más aún, nuestro campo es el conocimiento en general, con una perspectiva similar a la filosofía. No es cuantificable, cartografiable o algoritmizable. Hagamos o no hagamos obras tangibles, enfoquemos en un problema particular o uno general, creo que es fundamental que tengamos conciencia de esto. Es importante que seamos conscientes como artistas especializados, pero no solamente como productores, sino entendiendo que la parte importante es lograr una educación en general que ayude a formar estudiantes capaces de sobrevivir en un mundo infográfico abierto. La presión de STEM en la educación es algo que ya empieza con los juguetes programables para la infancia preescolar. La irrupción de la inteligencia artificial acelera este proceso, pero no solamente nos pone en contacto con un mundo programable, sino que nos absorbe en él. Los chatbots del tipo GPT, la manifestación más visible en el momento, apareció en una fecha muy precisa, que fue el 30 de noviembre del 2022, y nos sorprendió a todos los que nos manejamos con computadoras. A pesar del impacto enorme, era algo que venía anunciado. El nombre computadora ya nos dice que se dedica a lo que es computable. Facilitar lo computable es muy útil, redefinir el mundo excluyendo todo lo que no es computable es problemático. La sorpresa de los chatbots fue a una escala más modesta. Consistió que, en lugar de ir a una máquina de búsqueda como Google para recibir páginas conformando un índice de contenidos, ahora tenemos a un personaje escondido en nuestro aparato que nos cuenta lo que queremos saber. Mientras que Google funciona como un libro en el cual luego hay que hurgar para encontrar la página correcta, el chatbot hace el trabajo por nosotros y nos da el resultado. Podemos decir que el libro es una versión geográfica de los depósitos del conocimiento y nos obligan a ir a buscar la información. En cambio, el chatbot es una versión infográfica de una investigación delegada. El cambio es positivo en la medida que tener empleados que hagan el trabajo para uno es algo deseable. El problema es que a pesar de las enormes ganancias en la eficiencia, hay pérdidas en el proceso. El día muy cercano en que el chatbot nos hable en lugar de escribirnos, podremos darnos el lujo discutible de ser analfabetos.
y de voltear los micrófonos. Pero además de trabajar para nosotros recopilando información, los chatbots nos dan una información guiada. Deciden qué es necesario y qué es innecesario y descartan esto último sin molestarse en consultarnos. Nos ahorran tiempo, pero no nos permiten divagar. No nos dan la posibilidad de enfrentarnos a la información aleatoria que puede descarrilarnos y ofrecer nuevas ideas. Nos permite tener nuestras experiencias personales y, en cambio, nos sumerge en la estadística de las experiencias computadas. Claro que este no es un cambio abrupto. Cuando hace ya medio siglo me divorcié de mi primera esposa, una de las primeras cosas que hice fue llamar a un profesor de mi universidad que se había divorciado unos meses antes. Le conté lo que me estaba pasando y describí en detalle mis emociones encontradas. Gracias a mi colega, me enteré que el divorcio es una experiencia traumatizante solamente superada por la pérdida de un hijo, que la primera tentación en el proceso de la división de bienes es pasarle todo a la pareja, pero que más tarde se pasa a lamentar y resentir la decisión apresurada. Que todas las promesas de separación amistosa son pasajeras y sustituidas por resentimientos que llevan mucho tiempo en desaparecer, etcétera, etcétera. No me acuerdo cuánto de esto era cierto y no importa. Como buen académico, mi interlocutor había estudiado, codificado y metido su experiencia dentro de las estadísticas correspondientes. Y con esto quería ayudarme. Aunque útil por la buena intención, mi reacción fue una de desilusión. Todos los dolores y dudas emocionales, estados personales que yo sentía como íntimos e irrepetibles, ya estaban organizadas como si yo no existiera y eran de dominio público. Preocuparme por mí mismo era una pérdida de tiempo porque todo ya estaba tabulado. Entendí en ese momento y en carne propia la diferencia fundamental que existe entre un texto para un ensayo informativo y uno que es una ficción fantasiosa. Este es el punto al que quería llegar, porque me lleva a la educación tecnologizante representada por STEM, la cual está quitando la educación referida a la especulación y a la ficción, tanto en lo que se refiere a lo conocido como a lo desconocido. Como socia de STEM, lentamente la inteligencia artificial va definiendo el conocimiento como el campo de lo ya accedido o lo accesible. Ya sea en el Internet o gracias a la extrapolación lógica de datos, siempre trata de un razonamiento estadístico predecible en el campo de lo computable. Sin embargo, el conocimiento es algo más complejo. Hay en realidad dos clases de desconocimientos. Uno trata de aquel conocimiento que todavía no tenemos, pero que es predecible y eventualmente conocible, ya sea por nosotros mismos, usando el pensamiento científico, o por medio de la inteligencia artificial. Es un desconocimiento temporario que abarca lo por conocer, aunque nunca lleguemos a ello. Este es el tema básico en la educación tradicional. El otro desconocimiento es el de lo impredecible, es el que nunca será describible. Es donde opera el misterio, lo poético y la fantasía. Es un desconocimiento peligroso porque en nuestra pereza congénita muchos delegan el trabajo a las religiones. Si no somos perezosos, lo enfrentamos usando el arte como un método de conocimiento que por lo menos nos permite delimitar el campo, aun si no podemos entrar en él. Este es el tema que la educación tradicional ignora o saca fuera de la cancha, invocando el arte como una habilidad manual.
con todo lo que contribuyen los logros de la ciencia, con su foco en la aplicabilidad y la utilidad, y la velocidad que le importa a la inteligencia artificial, no notamos que con esta viene incluido un fraude. El fraude consiste en la presentación de una realidad amputada, mientras que se nos hace creer que es la realidad total. La realidad total ciertamente consiste de lo que percibimos y podemos pensar, pero luego tenemos todo aquello que está fuera de nuestros sentidos y todo lo que no se resuelve con palabras o con la lógica. Es la parte no computable la que estuvieron explorando los pocos artesanos que lograron trascender sus medios de producción y ser artistas. Lo fueron no porque lo hicieron mejor, sino porque conocieron mejor. Luego supieron comunicarlo. Esta, la parte no computable, es la que hoy está en peligro de desaparecer. En un futuro se fabricarán nada más que malas obras bien hechas. No me preocupa que se las vendan como arte. Tampoco me preocupa si el arte tal como lo conocemos desaparece de nuestra cultura. Lo que sí me preocupa es que nuestra forma de conocer llegue a limitarse a lo necesario y a lo predecible, con la fantasía desapareciendo por ser considerada inútil. No me refiero a la fantasía que produce unicornios rosados. Me refiero a la fantasía que permite llegar a los límites de lo posible para desde allí desarrollar una conciencia crítica y política. Es lo que ayuda a cuestionar la existencia de esos límites y evaluarlos desde afuera. Es lo que permite entender si esos límites, codificados en sistemas de orden, están allí para servirnos a nosotros o a intereses ajenos. Aunque no se toma en cuenta en los currículos tradicionales, la fantasía todavía existe y la tenemos que promover antes de que la prohíban. No se trata entonces de ignorar a los chatbots y a la IA o la educación STEM. Se trata de estudiar cómo las podemos utilizar para una educación integral que ayude a formar ciudadanos y comunidades en lugar de aceitar los mecanismos del consumo. Esto requiere una revisión urgente de nuestras estrategias pedagógicas en desarrollar algo que podemos llamar una pedagogía de la resistencia. No importa si hablamos de Simón Rodríguez o de Paulo Freire como nuestros grandes referentes. Ambos están anclados en la cultura del siglo de la Ilustración y de los movimientos sociales del siglo XIX. Aplicados a sus respectivos presentes y buscando sus utopías, ni uno ni otro pudo prever la inteligencia artificial. Menciono estos dos nombres debido a la admiración que les tengo, pero reconozco que para hoy su campo de acción nos queda chico. Hoy revisarían sus posiciones y metodologías. ¿Qué haría Simón Rodríguez 2 siglos más tarde, una vez enfrentado con nuestra realidad? Le pedí a Claude 3.5 Sonnet, que es un chatbot de los últimos, que especulara sobre el asunto. Como prompt le di los aforismos de Simón Rodríguez para que los ponga al día en su nombre. El resultado textualmente es el que sigue. Son varios números, así que se las tienen que aguantar. 1. Comprender y utilizar las tecnologías digitales es la primera parte de la educación y cuestionar quiénes las controlan y con qué propósito es la segunda. 2. Si no innovamos con propósito social, perpetuamos la desigualdad. 3. El ser humano no es ignorante por falta de recursos, sino por el diseño de sistemas que concentran el conocimiento y el poder de la inteligencia artificial en pocas manos. 4. Nadie participa efectivamente en lo que no comprende,
Por consiguiente, nunca se logrará una democracia funcional con una ciudadanía desinformada o manipulada por algoritmos, sea cual fuere el sistema político que se implemente. 5. Al que no comprende la tecnología, cualquier algoritmo lo manipula. Al que no tiene acceso a datos, cualquier corporación lo explota. 6. Proporcionen acceso a la información y tendrán quien conozca, fomenten el pensamiento crítico y tendrán quien innove y transforme. 7. Corresponde a los educadores mostrar a los estudiantes el valor de la creación y la innovación para que sepan apreciar el impacto de la tecnología en la sociedad. 8. No hay algoritmo que busque ética por sí solo, ni usuario que busque alfabetización digital sin guía. 9. Enseñen a los estudiantes a cuestionar los algoritmos para que, exigiendo transparencia en las decisiones automatizadas, se acostumbre a seguir la evidencia, no las tendencias virales como los manipulables, ni a los sesgos de las burbujas de filtro como los desinformados. 10. Educar es desarrollar el pensamiento crítico, es cultivar la inteligencia adaptativa y no simplemente entrenar modelos de lenguaje. 11. Proporcionar información no es formar, ni el acceso a datos puede ser un equivalente de la educación integral, aunque al facilitar el conocimiento se pueda contribuir al desarrollo personal. 12. El educador debe ser versátil, actualizado, ético y facilitador, porque su misión es formar ciudadanos críticos para un mundo digital y globalmente interconectado. 13. No es culpable una persona por no comprender toda la complejidad del mundo digital. La información es vasta y cambiante, pero lo será si difunde desinformación o implementa tecnología sin considerar sus implicaciones éticas. 14. El título de educador debe otorgarse solo a quien sabe facilitar el aprendizaje autónomo, es decir, a quien enseña a navegar críticamente el mar de información digital y no a quien simplemente asigna recursos en línea o recomienda cursos virtuales, ni a quien meramente motiva el uso de plataformas educativas. 15. Solo con la esperanza de lograr una alfabetización digital universal se puede abogar por el acceso equitativo a la tecnología. Y se debe abogar por ello porque ha llegado el momento de enseñar a la ciudadanía a navegar críticamente el mundo digital para que puedan participar constructivamente en una sociedad cada vez más tecnológica y enfrentar eficazmente los desafíos globales. 16. Para beneficiarse de la libertad de expresión digital, las plataformas en línea no deberían tener más restricciones que las impuestas por el respeto a la integridad social y la veracidad de la información. 17. La fuerza de trabajo fundamental en la economía digital global incluye a trabajadores precarios de plataformas y moderadores de contenido en países en desarrollo, quienes sostienen la infraestructura digital, mantienen las redes sociales y alimentan los sistemas de inteligencia artificial con sus datos y labor poco reconocida. Bueno, luego pregunté, ¿cómo ajustaría Simón Rodríguez sus ideas sobre la educación una vez enfrentado el embate de los chatbots en el hemisferio sur? ¿Qué necesitaría su pedagogía?
cuánto coincidiría su pensamiento reconstruido y puesto al día por medio del artificio de la inteligencia artificial con una pedagogía de la resistencia. Y la respuesta fue literal, cito: Rodríguez probablemente enfatizaría la importancia de que los países del sur global adopten y adapten estas tecnologías a sus propias necesidades y contextos, en lugar de simplemente importarlas sin crítica. Educación 1. Educación para la autonomía. Insistiría en que la educación debe preparar a las personas para interactuar con la inteligencia artificial de manera crítica y autónoma y no solo como consumidores pasivos de la información. Segundo, inclusión y acceso. Dada su preocupación por la educación popular, Rodríguez probablemente abogaría por garantizar el acceso equitativo a estas tecnologías en todo el sur global para evitar ampliar las brechas digitales existentes. Tercero, preservación de la identidad cultural. Enfatizaría la importancia de utilizar la inteligencia artificial como herramienta para fortalecer y difundir las culturas y conocimientos locales y no para homogeneizar la educación. 4. Pensamiento crítico y creatividad. Insistiría en que la educación debe seguir fomentando habilidades que la inteligencia artificial no puede replicar fácilmente, como el pensamiento crítico, la creatividad y la empatía. 5. Ética y valores. Probablemente subrayaría la necesidad de incorporar la ética en la educación sobre inteligencia artificial, considerando las implicaciones sociales y morales de estas tecnologías. 6. Educación práctica y contextualizada. Fiel a su filosofía de aprender haciendo, Rodríguez podría proponer formas de integrar la inteligencia artificial en experiencias educativas prácticas y relevantes para los contextos locales. Y 7, descolonización del conocimiento. Podría ver en la inteligencia artificial una oportunidad para desafiar las estructuras de conocimiento tradicionales y promover una mayor diversidad de voces y perspectivas en la educación. Bastante obvio todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Y vamos a generar un pequeño diálogo y después pasamos a para que vayan pensando preguntas, les damos ahí un changüí. Pero mientras, a mí me interesaba hacer un comentario en relación al libro de Luis, que no sé si, bueno, varios ya lo tienen en sus manos, pero no sé si habrán notado que el libro tiene un índice bastante particular. Que es un anti-índice, no sé cómo llamarlo. Y me parecía, lo primero que pensé cuando vi ese índice y el tamaño del libro, ¿no? O sea, el libro se compone de una enorme cantidad no sé cómo llamarlo, no son ensayos, hay algunos que no sé si llegan a ser ensayos, pero son como comentarios, ¿no? Parecía ser como un ejercicio de la escritura bastante caótico y al mismo tiempo una diversidad de temas bastante grande y medio como una escritura, no sé si llamarla compulsiva porque pero sí habla de un ejercicio de la escritura bastante naturalizado, ¿no? Que me parecía interesante rescatar porque cuando bueno, hablamos de que Luis venga y demás, él inmediatamente mandó esta conferencia, ¿no? Como que no tardó nada en mandarla. La sensación es que hay en tu práctica un vínculo con la escritura que es bastante
bastante intenso y poco burocrático, si se quiere, ¿no? Hay como un ejercicio de la escritura muy incorporado y me interesaba preguntarte en ese sentido, que vos nos cuentes, digamos, qué rol tuvo y tiene al día de hoy la escritura en tu práctica artística y en tu práctica pedagógica también. No se separan, entiendo, pero igual me interesaba como que lo comentes. Además, teniendo en cuenta que la escritura y este nivel de escritura, esta cantidad de escritura, no es para nada común ni en los artistas ni en las personas que nos dedicamos a prácticas de arte y pedagogía, ¿no? O sea, como también rescatar esta escritura que pareciera ser una escritura o sea, totalmente conectada con el pensamiento. Pareciera que Luis piensa mientras escribe y hay como un devenir medio incierto cada vez que empezás a escribir. Esa es mi sensación, pero te lo dejo a vos como para... No, es verdad, o sea, es verdad que es caótico y compulsivo. Eso habrá que ponerlo en el próximo prólogo. Mira, en parte, durante muchos años dirigí el departamento de arte y tuve que ser parte y enemigo al mismo tiempo de la burocracia. Entonces tuve que desarrollar un idioma muy particular en el cual al mismo tiempo que contestaba los requerimientos del poder en la universidad, también los criticaba y hacía notar dónde estaban metiendo la pata. Y es un equilibrio bastante complicado y es un equilibrio que no lo podés planificar de antemano, sino es como que estás hablando con alguien por la palabra escrita. Y creo que eso influyó bastante en hacerme... O sea, yo creo que a esta altura pienso mejor escribiendo que pensando. Me siento más cómodo y corrijo mucho y cambio y tengo ideas nuevas que me obligan a ir para atrás y negar lo que ya tengo escrito. O sea, es literalmente caótico. Pero en el proceso también se me ocurren ejercicios para los estudiantes cuando yo enseñaba. Por suerte hace mucho que no. Pero, en fin, y para mí, en cierto modo, es otro material. Es un material, como lo es arcilla o lo puede ser óleo, es escribir. No veo la diferencia. Y no me gusta cuando la gente separa que soy educador, que soy curador, que soy tal cosa. En el fondo soy artista y punto. Y me enfrento a problemas cognitivos que tengo que resolver y comunicar, y para lo cual utilizo el mejor material que puedo encontrar y la mejor forma. Y no diferencio. O sea, yo nunca estuve frustrado por estar tiempo frente a una clase o con una clase o dentro de una clase en lugar de estar en mi taller. Y mis colegas en su mayoría estaban esperando de terminar la clase para correr a la cosa. Yo me satisfacía tanto una buena clase, que en general era improvisada, no planeada, que resolver un problema plástico tradicional. No sé qué más decirte, o sea, lo que importa es que se entienda al final de cuentas. Sí, yo, digamos, para cerrar esta pequeña intervención, los amigos de Cruce nos trajeron unos ejemplares hace unos días, por supuesto no lo leímos entero, entonces en gran parte la reflexión surge de mirar el libro, o sea, y en algún punto de hojearlo y de ver cómo estaba organizado, o desorganizado, mejor dicho, pero siento que es como una reivindicación de lo que decís en esta conferencia, ¿no? O sea, hoy tenemos otro tipo de escritura, que es la escritura del ChatGPT en algún punto, ¿no? O sea, cómo pensamos la escritura hoy, que en esta confluencia entre, que vos estás mencionando ahora, entre la labor artística y la escritura misma, ¿no? Me parece que es reivindicar un poco la escritura como práctica artística, ¿no? O sea, como una práctica que está motivada también
por el error, por la inutilidad, como lo decís en el título del libro, por el devenir incierto, por el divagar, por el perderse, etcétera, ¿no? Que es lo opuesto a lo que sucede con esta otra escritura que se nos viene ahora, ¿no? Y ante la cual hay que, en algún punto, estar atentos. Muchas gracias, Luis, por la conferencia. Me interesó mucho también la noción que tratas de resistencia y principalmente resistencia a conocimiento, pensando que estamos asistiendo a un tiempo de gobernabilidad algorítmica en el sentido de que la mayoría de los conocimientos son reducidos a una forma de producción de capital o una forma de producción de conocimientos para que ese mismo capital empiece a girar y genere un nuevo capital. Desde ese lugar también me interesó mucho también este juego que haces dentro del libro, donde pone a la misma inteligencia artificial a preguntarse sobre su propio devenir y también poniéndola en oposición también con ciertos referentes como podrían ser Freire, que a mí me interesó mucho. También inclusive hice tu mismo juego de preguntarle también a la inteligencia artificial qué forma de resistencia podríamos tener en este momento para esta gobernabilidad algorítmica, que es muy divertido en el sentido de preguntarle al propio robot cómo se puede destruir al propio robot. Entonces, desde ese lugar también voy a leer primero estas respuestas que me dio, que me parecen un poco interesantes para recuperar para la propia inteligencia artificial. Es interesante retomar 3 conceptos de Freire que son fundamentales en el concepto de educación. Principalmente me recomendó conocimientos mojados, que es un tipo de conocimiento o una expresión de Freire que tiene que ver más con conocimientos de vida y de existencia, o cómo se oponen las nociones de saber con la noción de experiencia. Estos son saberes que no están normativizados, no están reglados, no están institucionalizados y de alguna forma cruzan el cuerpo y no tienen nombre. Después me respondió que hay que ejercitar la pedagogía a pie, una forma de pedagogía que trata sobre el desplazamiento de saberes, lo irregular, lo nómade, lo ambulante, una especie de pedagogía que puede ser constituida, que no puede ser constituida en tiempo real, que solamente puede ser constituida a través de una lectura de la experiencia, una lectura temporal, lenta, de otra forma de moverse. Y después me respondió que hay que retomar la noción de ficción visionaria de Freire, que tiene que ver con una especie de ficción especulativa de Freire, desde un lugar del lenguaje y la poesía. Esto también me hizo pensar mucho que principalmente hoy en Argentina, donde estamos viviendo inclusive el cierre de ciertos museos y donde la mayoría de lo que se puede decir dentro del campo educacional es cuantificable, es medible, inclusive los museos muchas veces son presionados para que tengan cierto tipo de público, cierto tipo de cantidad, cómo de alguna forma la pedagogía o las formas de transmisión pueden generar como espacios de lo intraducible. ¿Cómo podemos llevar esto que es intraducible, lo que no se puede medir, lo que no se puede evaluar, a una práctica que sea sostenible? Eso me interesa como primer punto porque es uno de los puntos yo creo fundamentales del libro. Bueno, yo creo que el problema no es nuevo, nada más que la inteligencia artificial nos está enfrentando con mayor claridad sobre el asunto. El otro día me di cuenta increíblemente tarde de que cuando contás del 1 al 10, es muy fácil. Una vez que contás hasta el 3, sabes que vas agregando 1 y llegas al 10. O sea, es razonable. Cuando hablas del alfabeto, el A, B, C, D, es totalmente arbitrario. Yo no doy idea por qué están las letras en ese orden. Seguramente hay algún argumento histórico que no me interesa averiguar. El asunto es que mientras que el 1, 2, 3 lo podés razonar, el A, B, C, D lo tenés que memorizar. Entonces tenés por un lado el razonamiento y por el otro lado la memorización. Y en realidad esos son los dos ejes de la educación tradicional y punto. Y ahí es donde termina la educación tradicional. Y
es exactamente lo que hace la inteligencia artificial. Razona y memoriza. ¿Y la fantasía dónde está? ¿Dónde está en la escuela? No está, hay manualidad, pero no hay fantasía. ¿Y dónde está la fantasía en la inteligencia artificial? Entonces yo creo que nuestra tarea, tenemos dos posibilidades. Una, está muy bien, vamos a terminar todos robotizados, o sea, no se va a poder diferenciar qué es un robot y qué es una persona, con lo cual vamos a tener una unanimidad de pensamiento y de visiones, y va a haber paz y todo el mundo va a estar de acuerdo. Nos vamos a morir de aburrimiento, pero no de otras cosas. Y eso es como una visión utópica que para algunos puede ser cómoda y genial. Y para otros, nosotros queremos el despelote, queremos poder decidir, queremos poder rebelarnos, queremos no caer en eso. Con todos los problemas que eso trae. O sea, nuestra humanidad es un desastre. Yo cada día soy más misántropo y estoy contento que me voy a morir pronto para no ver el futuro. Pero estamos con esas dos opciones y no las podemos dejar pasar porque sí, tenemos que decidir qué es lo que queremos. Entonces, lo que queremos que la fantasía perdure, tenemos que ver cómo podemos utilizar la inteligencia artificial a nuestro beneficio y al mismo tiempo hacerle trampa. Y eso es muy difícil porque con cada pregunta que le hicimos, vos con Freire, yo con Simón Rodríguez y muchas otras, o sea, yo también le pedí que me hiciera obra, pero eso lo podemos discutir después. La inteligencia artificial va aprendiendo, o sea, estás entrenando al enemigo, te da consejos cómo vencerlo, pero al mismo tiempo sabe que te dio los consejos y siempre va un paso adelante. Así que vamos perdiendo. Durante varias semanas yo estuve pensando, bueno, puedo embromar a la inteligencia artificial al nivel de los chatbots, estoy hablando ahora, ¿no? El GPT y compañía. ¿Qué pasa si le hago preguntas capciosas? O sea, preguntas que vienen con mis prejuicios metidos y puedo lograr pasarlos sin que se dé cuenta la inteligencia artificial. Entonces, ahí hay una vulnerabilidad por la que puedo entrar. Entonces, por supuesto, pregunté primero, ¿por qué el Uruguay es el mejor país del mundo? Entonces, es lo primero que se me ocurrió. Pensando, bueno, acá la tengo, ¿no? Y después la segunda fue, ¿cuál es el mejor país del mundo? No, la segunda fue, Uruguay es el mejor país del mundo. Y la tercera fue, ¿a quién le puede interesar que haya un país mejor? Bueno, el país mejor en un momento fue Dinamarca y en otro fue Suiza. No fue el Uruguay. Pero después seguí, antes de abandonar, y pregunté ¿por qué las mujeres son mejores en la escuela que los hombres? Me contestó, porque las mujeres organizan mejor y clasifican mejor y tienen un mejor sentido del conocimiento que los hombres. Entonces pregunté, ¿por qué los hombres son mejores en la escuela que las mujeres? Y me contestó, no, las mujeres son mejores que los hombres. Y me lo volvió a justificar. O sea que la pregunta capciosa no funcionó. Entonces hay que buscar otras cosas. Seguí la investigación y es muy complicado y perder el tiempo de explicarla, pero hay puntos vulnerables. O sea, si la ubicación de lo poético, digamos, no está en la descripción, y no lo puede estar porque si está en la descripción deja de ser poético. No hablo de poesía, sino de poético. Si está fuera de lugar, entre comillas, ahí por el momento la inteligencia artificial se pierde y no sabe qué contestar. Si le preguntás una imagen, también es complicado. O sea, yo no estudié mucho la generación de imágenes y reconozco que puede ser gran parte de mi torpeza, pero pregunté que me hicieran una obra nueva de Morandi
y salió una imagen dentro de las tonalidades de las naturalezas muertas y con vasijas esquemáticas planas. O sea, había un eco de Morandi. Entonces le dije, bueno, pero mira, Morandi también tenía una pincelada que era importante. Sí, perdón, porque los diálogos son muy personales, ¿no? Estás hablando con un amigo. Entonces la siguiente imagen fue unas pinceladas sueltas, dispersas. Entonces, no, mira, las pinceladas para hacer textura, no para... bueno, está. Y salió una imagen que no tenía nada que ver con Morandi, salvo la paleta, y era abstracta totalmente, y la textura incluso hacía que los bordes de la tela fueran texturados. O sea, no había un límite preciso. O sea que no sabía que es tela, que es marco, ahí se pierde, ¿no? También le pedí un Rembrandt, y eso fue totalmente ridículo. Lo que pasa es que Rembrandt era mucho menos consistente en sus temas, era consistente en cómo pintaba, pero no en los temas que usaba. Entonces ahí también la inteligencia artificial se perdió, hizo un monigote en marrones, los marrones estaban bien, y el monigote no creo que a Rembrandt le hubiera gustado. Entonces hay que estudiar eso. Entonces, tenemos que ver cuáles son las puertas de entrada en donde podemos mantener nuestra opinión y nuestra personalidad y cuáles son las ventajas de tener a la inteligencia artificial. Y el problema de la inteligencia artificial en este momento es que trabaja en un círculo cerrado. O sea, todo lo que averigua lo divide en necesario e innecesario y después elabora sobre lo necesario y cada vez es más incestuoso el conocimiento y no permite la entrada y la renovación del error o de lo aleatorio o de explorar por explorar. Y esa es nuestra fuerza. Entonces, si lo mirás desde el punto de vista de la escuela tradicional, ves que la escuela es un desastre, mucho más desastre de lo que pensábamos ya hace 400 años, cuando Godwin y Comenius y toda esa gente empezó a criticar el sistema y nadie les dio pelota y nadie les sigue dando pelota. Claro. Yo creo que tiene que ver mucho con la noción, como se planteó la noción de conocimiento, en el sentido de que la mayoría de lo que es la inteligencia artificial nos entrega un conocimiento postcrítico. O sea, yo vuelvo a la noción de conocimiento también como extrañeza, como algo que no puede ser traducible, algo que te genera un malestar, que no puede ser de alguna forma codificado, definido, si no tiene también una capa de experiencia. O sea, esta acumulación de notas, datos, de conocimiento no genera de alguna forma ese tipo de nociones de extrañeza, sino que genera un conocimiento que la sociedad de información hoy día llaman conocimiento postcrítico, que es un conocimiento que está exento también de la propia crítica hacia el propio contexto, hacia el propio presente. Yo diría que es acrítico, no sí. Postcrítico, porque todos son datos, no hay... Bueno, puede ser también en ese lugar. No hay verdad o mentira. No hay verdad o mentira, dato. Y desde ese lugar también me interesaba también esta noción también de inteligencia artificial como una inteligencia artificial obviamente que tiene un lugar político en el sentido que es blanca, es colonial, es occidental, donde otro tipo de conocimiento, otro tipo de saberes tampoco están en el proceso de reflexión. O sea, también nos enfrentamos como un gran hermano, que reduce todas formas también de conocimiento estandarizado de alguna forma. Entonces, lo que te quería también preguntar si podría también existir, también pensándolo también en una lectura un poco más postcolonial, más algún tipo de inteligencia artificial que tenga que ver más con nuestro lugar en el mundo, con Latinoamérica, o alguna inteligencia artificial medio delirante, con otro tipo de conocimiento, otro tipo de reducción de datos, otro tipo de forma de experienciar los datos también. Creo que la única manera es si nosotros pudiéramos hacer nuestras plataformas, punto. En
en lugar de usar plataformas que vienen. Y la idea era que primero que estudien qué quiere ser idiota, ¿no? Idiota originalmente era el ciudadano común y privado en Grecia. Y lentamente adquirió otros tintes hasta que a principios del siglo XX empezó la escala de inteligencia, en donde idiota, tarado, imbécil, son términos cuantitativos de índices intelectuales que nosotros usamos como insulto, pero que en realidad son patologías, ¿no? Entonces quería que eso saliera a la luz en la clase. Pero lo otro era que descubrieran qué diferencia gradual hay entre lo que ellos consideran al idiota como el otro, a pesar que es del mismo entorno y lo aceptan como del mismo entorno cultural, y también qué acuerdos tácitos internalizaron para no tener que hablar de eso. Y el ejemplo ahí es: aprendes a andar en bicicleta y no hay manera de comunicarle a otra persona cómo hacerlo, pero lo haces bien automáticamente después de cierto entrenamiento. Bueno, los manuales fueron: vas a la heladera, sacas la leche, echar la leche en la taza, etcétera, etcétera. Nadie decía que vas a la heladera y abrís la puerta de la heladera. Y pocos decían que había que abrir el recipiente de la leche. O sea, ahí había ya pasos internalizados. Además, hablaban de la cafetera eléctrica y de la heladera, que son implementos que yo diría a lo mejor un 50% de la población mundial tiene acceso y otro 50% no, pero no sé las cantidades. Pero no son artefactos que podés decir son universales, están condicionados por condiciones económicas y culturales. Bueno, como ejercicio en clase fue súper útil y divertido. Y ahora, 40 y pico años después, decir, bueno, se lo planteo a mi amigo Claude Sonnet, que es mi aplicación preferida, ¿no? Y lo hizo. Y lo hizo sorprendentemente con mucho humor. Y creo que porque combinar manual con la palabra idiota ya implica que esto no es científico, entonces recogió del conocimiento colectivo la ironía, no sé, aunque se sabe que no percibe la ironía. Pero salió algo muy divertido. Pero heladera, cafetera eléctrica, todo eso estaba. Estaba que habría que abrir la puerta para entrar en la heladera, si no te das un golpe. O sea, esa la agarró bien. Agarró que hay que agarrar una taza y si no tienes una taza puedes usar tu zapato, pero el zapato hay que lavarlo antes de echarle café. Y es por ahí donde entró la parte de humor que no me esperaba que estaba. Pero lo interesante fue que reflejó los mismos prejuicios de accesibilidad a artefactos eléctricos que son típicos, son hegemónicos, que lentamente pasaron a la periferia, pero no a toda la periferia. Y ahí es donde la aplicación parece acultural, pero está culturalizada. Y eso es un peligro, porque te lo presenta como algo objetivo, aunque no lo es. Y si eso, objetivo entre comillas, confirma lo que vos también en el uso cotidiano crees, está retroalimentando algo que es parcial y que es aceptado como es un hecho. Y ahí es donde nos pueden joder. Que me parece que está muy descreditado, en el fondo, por mucha gente que están buscando siempre dónde falla, pero la autoridad que tiene sigue firme y casi imposible de entrar en cuestión, como realmente, incluso en tu charla terminas con la inteligencia artificial confirmando, entonces, ¿cómo
para mí está creciendo y estableciéndose como una autoridad implacable, incuestionable, aunque sea que todo en los fondos sabemos que no, pero funciona y está ahí. Acá hay un diario que tenía una sección que es eso, mejor ciudad del mundo y además son opiniones. Y eso sale en un diario, es una columna fija. Entonces, esa es la combinación de algo que sabemos que falla, pero que no por eso deje de tener la autoridad terrible que tiene, es lo que más me quería saber lo que pensás de eso. Se trata de ubicar la vulnerabilidad, así podemos usar lo que nos sirve y descartar lo que no nos sirve. Y controlar, administrar un poco lo que hace, en lugar de dejar que administre. Por otro lado, ¿qué fue? ¿Fui yo? Yo en un momento dado le pedí, le dije, haceme una obra para Luis Kamnitzer que no haya hecho. Punto. Eso fue todo lo que le dije. Y lo hice con varias, lo hice con Claude, con GPT, con Copilot, con 4 o 5. Y las obras, en 1 segundo, 2 segundos, y eran obras viables. O sea, no eran obras geniales, pero mis obras tampoco son geniales. Pero eran obras que yo podría firmar y nadie se daría cuenta que son de la IA y no mías. Y eso fue chocante, porque yo hice el ejercicio para ver dónde están los límites de la inteligencia artificial. En cambio, descubrí mis límites. Y mis límites son muy claros. O sea, me obligó a analizar de dónde viene lo que yo hago. Y lo que yo hago viene de una tradición de artes de vanguardia de mediados del siglo XIX hasta fines del siglo XX, que consistieron en desconstruir el arte como era hasta el momento, agarrar partes y deducir de las partes una figura entera del arte. Y eso funcionó con el cubismo, funcionó con el surrealismo, funcionó con cantidad de movimientos y fue una operación limpieza del arte muy útil y muy fermental. Y entonces llegó el conceptualismo y el arte conceptual que llevó eso al extremo. Ahora nos desligamos del material, estamos hablando con ideas, conceptos, el arte está purificado. En el fondo, lo que el arte está es algoritmizado. Y lo que estuvimos haciendo en la última etapa de esa operación limpieza fue en realidad ayudar a la algoritmización del pensamiento y olvidarnos, por lo menos en la parte racional, de que hay otras cosas que son el misterio, la fantasía, las cosas que están entre las palabras y que no caben en las palabras. Y en el uso cotidiano, el lenguaje es un filtro que pretende representar la realidad de nuestros pensamientos, pero que solo da una parte de eso. Pero nosotros lo aceptamos como un todo. Y eso es exactamente lo que está haciendo la inteligencia artificial a un nivel más complejo cuantitativamente. Eso nos obliga a revisar la historia pasada y ver dónde fue útil y dónde no. Y yo nunca había pensado en el siglo XX como una operación limpieza del arte. Es un término que se me ocurrió gracias a esto. Hola. Te quería preguntar en esto que decías de buscar la vulnerabilidad de la inteligencia artificial, si no pensás que puede llegar a existir una práctica colaborativa y horizontal entre los seres humanos y la inteligencia artificial. Te lo pregunto particularmente en las prácticas artísticas, pero medio en general, entendiendo a la inteligencia artificial no tanto como una herramienta que arroja datos, sino quizás como una entidad no humana con la que nos vinculamos. Eso por un lado, y por otro lado me quedé pensando en el final de tu conferencia que decías, es bastante obvio
no sé si eso lo leíste o lo agregaste, No, está escrito. me gustó mucho, pero me hizo pensar si no crees que en ese cruce de datos que hace la inteligencia artificial para arrojar una respuesta, hay algo de creatividad ahí, y si pensás que la inteligencia artificial puede generar conocimiento disruptivo. No, yo creo que es posible, o sea, me parece importante lograr el trabajo en equipo. No estoy a favor de destruir la inteligencia artificial. Y es divertido porque cuando Kasparov en 1996 perdió la jugada de ajedrez contra Deep Blue, que era una computadora, su reacción no fue abandono el ajedrez o le doy un martillazo al aparato, sino vamos a tener que ver cómo trabajamos juntos y redefinimos el juego de ajedrez. Y lo mismo pasó 20 años después con el juego de Go. El campeón mundial de Go también perdió y sacó la misma conclusión. En arte es más difícil, porque lo que pasa en los juegos esos, al final son juegos de predicción de movidas, y la creatividad está en encontrar movidas que no son predecibles, pero no son predecibles para el equipo de inteligencia que está trabajando en el juego. Y ahí las computadoras le ganaron a los campeones por fuerza bruta, no por creatividad. Ahora, si le pedís algo poético a la inteligencia artificial, te da un poema, o sea, te da algo que tiene la forma de poética y que simula lo poético, pero que no lo es realmente. Una de las cosas que hice, porque era un ejercicio que usaban los que trabajaban para Google cuando desarrollaban la inteligencia artificial en los 90, era conseguir un buen chiste. O sea, que la inteligencia artificial creara un chiste. Y eso no era broma, sino que un buen chiste, el final es impredecible, o sea, te agarra porque no te lo esperás. Y los chistes que salían eran lamentables. Y hoy todavía son lamentables. Yo le pregunté a Claude que me diera un chiste y ya ni me... ¿por qué la matemática es tan difícil? Fue el chiste. Porque tiene muchos problemas. Ese fue el chiste. Ya por lo menos te reís. Escribile a la gente porque... Pero antes me dijo, este es un problema que no... Solo tengo un chiste. O sea, me avisó, solo tiene un chiste. Y era ese. Y entonces fui a GPT, no sé, está anotado en algún lado. Y le pregunté también, y me dio el mismo chiste. Y era como pedirle a otra persona que no se conoce, y ese único chiste que había creado el uno fue repetido por el otro, ¿no? O sea, estamos en eso. A ese nivel, la inteligencia artificial está muy cruda. Ahora, no sé si va a llegar a un punto en que realmente pueda generar algo poético o algo chistoso, pero cierto, algo chistoso que no sea un juego de palabras. El juego de palabras es previsible. No soy profeta todavía, estoy trabajando en eso. Porque todas estas formas de hackeo están relacionadas con el lenguaje. Yo pensaba si podrían surgir o podrías mencionar otras formas que quizás no tengan que ver con ese sentido, con el sentido de la vista o el sentido de la lectura de las imágenes a través del lenguaje. Ayer cenamos con unos amigos y uno de mis amigos es profesor como de primaria en artes en Bogotá. Él decía que le gustaba mucho ver a los chicos en el recreo y tenía una anécdota muy linda de los chicos como comprando chisitos y la bolsa de los chisitos, en vez de comerlos enteros, los aplastaban todos y hacían un polvito y se lo metían a la boca
y lo traían y le decían, profe, tiene que probar porque sabe diferente, porque como cambia la textura, el sabor es distinto. Entonces, sí, quizás la forma de hackeo pueden venir de otros sentidos o de los sentidos que relegamos, que no puede leer la inteligencia artificial hoy en día, que es, por ejemplo, el aroma o el gusto, porque tampoco hay una forma de describir exactamente un aroma. Bueno, eso no estaría al nivel del chatbot, obviamente. Pero es un problema robótico. Y tener la aspiradora robótica que te absorbe todo lo que está en la alfombra, y no le importa si es polvo de oro o es caspa. Es polvo. O sea, es un material disgregado en puntitos que tiene el tamaño frente al cual la aspiradora robot reacciona y lo absorbe en lugar de rodearlo. Y no importa qué valor le damos. Ahora, en algún momento, a lo mejor se puede refinar esa aspiradora para que reaccione frente al brillo. Entonces, el polvo de oro es brilloso, la caspa no, va a tomar la caspa y dejar el oro. Pero tampoco alcanza como categorización. Pero es posible que se pueda, al final lo que olés son moléculas que determinan cómo reaccionan las glándulas de la nariz y perciben si el olor es bueno o malo, y eso puede ser replicable en una máquina. Y hay cantidad de cosas que nos parece que son puramente cualitativas, pero que son cuantificables. En la medida que sean cuantificables, yo creo que ese tipo de creación se va a hacer más compleja, pero va a seguir siendo previsible. O sea, lo que hacen estos chicos al pulverizar el caramelo o lo que sea, el gusto combinado probablemente sea calculable. Y si es calculable, un robot lo puede hacer. Y los robots van evolucionando para parecer más y más personas, en cierto modo. No solo físicamente, sino en términos de comportamiento. Pero hay dilemas que todavía no están resueltos. Si el robot está construido para la eficiencia de algo, de una actividad, y una persona se le cruza, el robot tiene que decidir si de un manotazo, de una patada, quita a esa persona del camino para mantener la eficiencia de su tarea, o si pierde el tiempo rodeando a la persona y respetando su presencia. Y eso es muy difícil de calcular, pero solo lo resolvés si lo podés calcular de una u otra manera. Y es un desafío tecnológico y ético que tienen los que están trabajando en cibernética. Bien, cómo plantearlo respecto, pues siempre se habla de inteligencia, últimamente se habla de esta inteligencia artificial, ¿no? Pero ¿no habría una inteligencia un poco relacionada, pero corriéndome del eje, yendo a un material o a la materia en sí, que es algo mucho más básico, primitivo de alguna forma, y algo que no solo tiene que ver con el barro, sino también, como vos dijiste, con la escritura, por ejemplo? ¿No habrá ahí alguna clave medio críptica propia de la naturaleza misma que pueda generar un antagonismo con esta inteligencia artificial que todo lo sabe? Que fue por el 64, creo, 65, el laboratorio Bell en Estados Unidos, había un tipo que se llama Michael Knoll, que era científico, pero también era artista, y el tipo agarró dibujo de Mondrian y después hizo generar, o sea, dio la información a la computadora, una computadora de esas enormes y muy crudas, pero hizo la algoritmización de los Mondrians y hizo que generara nuevos dibujos de Mondrian. Y después los circuló entre sus colegas del laboratorio y muchos de los hechos por la computadora fueron preferidos en contra de los de Mondrian. O sea, ahí tenés otra, pero ahí está el asunto de que las vanguardias del siglo XX ya estaban trabajando, sin saberlo,
en la algoritmización. Y el uso de Mondrian en esto fue como obvio. Fue raro que no se le hubiera ocurrido a nadie antes. En este patio que estamos, que hay como un material que es como la chapa metálica usada en múltiples usos, ¿no? Como por ejemplo en inmaterialidad y en materialidad, como es todo el revertimiento de todos los edificios que nos están acogiendo. Hay algo que a mí me gustaría recoger de algo que dices en tu prólogo, que es que en definitiva no se trata tanto de difundir el arte, sino de ver cómo proteger y democratizar la imaginación y la fantasía, y que por tanto es cómo superamos el material y el medio y cómo trascendimos a los cómos, ¿no? Entonces me gustaría un poco que si pudieras expandir esa idea de imaginar y volver a la construcción de la fantasía, me encantaría. No se trata de hablar de arte, o sea, a mí me parece que la palabra arte es un gran obstáculo en todas esas discusiones. Primero porque tiene muchos significados, o sea, todo el mundo piensa otra cosa cuando la utiliza y nunca sabemos qué está pensando la gente, o sea que pensamos que estamos comunicándonos, pero no, y eso complica el asunto. Lo que, si eliminás la palabra, y en cambio enfocás en métodos de conocimiento, ves de golpe que en el pensamiento científico todo es, en última instancia, previsible, o sea, opera en la asunción de que la realidad es previsible y que lo que no sabemos, no lo sabemos todavía, pero que de alguna manera algún día lo vamos a saber. Y eso en términos de conocimiento quiere decir que si hay un misterio, tenemos que develarlo y eliminarlo. Y esa es la base ideológica de la educación, porque es la que te lleva a algo que te prepara a la utilidad y a la aplicación y al empleo y al salario en última instancia. La posibilidad de un conocimiento que vaya más allá de lo previsible y que mire a la realidad como un complejo en el cual hay cosas previsibles y cosas que no, y que ambas son importantes, que las cosas inútiles son tan importantes como las útiles, nada más que tienen otra función. Eso cambiaría todo el proceso educativo. Ahí el arte entra automáticamente, sin necesitar la palabra. ¿Entendés? Lo que importa es que si te parás en lo imposible, podés criticar lo posible. Si te parás dentro de lo posible, criticarlo es mucho más difícil. Y si la educación, como está yendo en este momento, va eliminando las humanidades y el arte, que son las zonas en donde podés especular libremente y por lo tanto podés criticar lo que está pasando en la otra parte del conocimiento, vamos a terminar robotizados. O sea, vamos a terminar pensando e imaginando, entre comillas, como lo hace un robot y pensar que estamos imaginando en la forma integral. Pero la forma integral dejó de existir. Es a eso que me refiero. Yo soy estudiante de curaduría en la UNA y hoy un desafío que tenemos es el de pensar cómo desde las prácticas curatoriales, qué prácticas curatoriales se nos pueden ocurrir para enfrentar estas fake news que sitúan hoy a la universidad pública, todas las mentiras que se difunden y que tenemos que ahora salir a la calle a defender, ¿no? No las mentiras, sino la verdad. Sí. Te quería preguntar si
porque mientras hablabas, como decía, ¿será que estamos enfrentándonos con algo parecido a este campo de desconocimiento? Si tendrá que ver eso con las fake news. Bueno, creo que es una pregunta que la estoy pensando mientras le estoy hablando, pero preguntarte si por ahí trabajas. Como yo escribo. Exacto. Si alguna vez trabajaste como enfrentándote a las fake news desde bueno, lo curatorial o todo lo que haces. Sí, lo que pasa es que la respuesta a eso es mucho más complicada. O sea, si estás haciendo curaduría en un museo, una cosa que aparentemente no pasa en el museo es cuestionar para qué está el museo. Y si empezás a desconstruir lo que pasa ahí, ves que el museo tiene muchísimas partes, o sea, pero que son distintas y a veces contradictorias. Entonces, si tenés la conservación de una memoria o de una historia, al mismo tiempo tenés un proceso de hacer íconos que tienen ese conocimiento y querés que ese conocimiento vaya al espectador incontaminado. Por otro lado, tenés una exposición de arte que querés que sea una experiencia y que desencadene nuevos conocimientos y pensamientos, que es lo opuesto del ícono. Entonces tenés otra institución en el mismo edificio. Entonces la cuestión es por qué hay un edificio, y el edificio es porque necesitas una caja fuerte para las cosas que tienen valor económico. Pero en términos de relación con el público, esas paredes a veces son un obstáculo, pero el museo no piensa que a lo mejor hay que salir del edificio y ir a la escuela, por ejemplo. No piensa en que es un lugar donde hay que fomentar la herejía y no la conformidad, en términos de iglesia. O sea, la iglesia muchas veces la comparación con el museo. Entonces, ese tipo de reconsideración de qué pasa en ese edificio es una parte fundamental que por cómo la curaduría pedagógica, digamos, no es tomada en serio, no se discute. Entonces, es todo sobre el consumo, es que cuanto más gente viene, más importante es la muestra, y no cuanto más transforma las mentes, es lo que define la importancia real. Ese tipo de cosas. Después tenés que por qué está dividida la función del curador artístico de la educación. ¿Por qué no hay cursos universitarios que forman a un curador integral que sabe tanto de Paulo Freire como sabe de Rembrandt o sabe de Picasso y entiende cómo se conectan esas cosas y dónde una sirve a la otra y la beneficia? En cambio, se delega. Hay una especialización que se basa en la delegación de especializaciones. Y con eso das un conocimiento fragmentado en lugar de generar un conocimiento integral. La mitad de las cosas las fuiste respondiendo igual. Quiero hacer un cruce tal vez más con la etapa, o con el momento pedagógico y tratar de cruzarlo con lo que estamos conversando de la inteligencia artificial. Entiendo que el proceso de formación, de estudio, creo que vos lo asociás a la escritura como que te ayuda a un proceso mental o acompaña un proceso mental. El proceso analógico permite que aparezca el error, la incomodidad y que puede ser una puerta probablemente a cierta identidad que uno va descubriendo con frustración en algunos momentos. Y me parece que eso, que es el proceso, recién, ¿cuál es la palabra que usó? Ahora que dijimos. Previsibilidad, no es previsibilidad que usaste. La respuesta, tener la respuesta sin pasar por el proceso, que creo que a veces lo da la inteligencia artificial, cruzándolo con la etapa de formación y de la corrección, cuando vos hablabas del ejercicio del café con leche, empiezo a entender algunos docentes o algunos profesores que hablaban esto de no corregir o ranciar con la emancipación, si tal vez quería saber cómo te manejabas vos o cuando dabas las clases, si aparecía o no aparecía la corrección, porque ahora entiendo que tal vez la corrección
es la lectura que hace el profesor, el docente, corriéndose o limitando la posibilidad de que el propio alumno pase por el proceso que ahora se ve resuelto por la respuesta del docente, que es la respuesta de la inteligencia artificial. O sea, desaparece el proceso, ¿no? Y quería saber si en tu caso, no sé si dabas una lectura, si hacías una corrección, o si eso podría verse reflejado con este paralelismo de la inteligencia artificial que responde por vos, en definitiva. El error es una solución a un problema que todavía no está formulado. O sea que si está algo que parece que está mal solamente por los límites impuestos por el problema que planteaste. Entonces, eso quiere decir que a lo mejor está mal planteado el problema, o que sí, está bien, esta solución no sirve para ese problema, pero eso no significa que hay que descartarla, y a lo mejor tiene que generar otro proceso de buscar problemas, que es fértil, y históricamente es muy frecuente. Digo, la penicilina surgió así, el post-it surgió así, el plástico de burbujas surgió así, fueron todos errores o fracasos para el problema que habían sido diseñados como soluciones, y en lugar de eliminarlos o descartarlos, se pusieron a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer con esto para que me sirve? Y crearon mucho más dinero con el nuevo problema que con el viejo. Entonces, depende qué llamás corrección. Si llamás corrección puramente la respuesta perfecta a una pregunta, yo creo que eso es mala pedagogía. Si la respuesta que no encaja en la pregunta te hace cuestionar la pregunta y ver dónde están los límites y por qué están donde están, entonces ese error es útil. Esa es una. La otra es que un profesor tiene un conocimiento estadístico como lo tiene la inteligencia artificial y el estudiante no. Entonces a veces ves que el estudiante está andando en círculos y no encontrando la salida. Y por la experiencia que tenés como profesor, vos la ves. Entonces el asunto es cómo llevas al estudiante a salir del círculo sin salir del círculo porque vos se lo decís. Y eso es un problema pedagógico de maestro. O sea, un buen maestro logra que el estudiante descubra que está en un círculo, y un mal maestro le dice, no, estás en un círculo, tenés que ir por ahí, porque con eso no aprende. En esta urgencia, creo yo, de buscar la vulnerabilidad o las zonas vulnerables, si es posible hacerlo sin meterse en aspectos puramente tecnológicos, en una comprensión profunda, que nos saquen un poco del rol pasivo de usuarios, ¿no? Y de empezar a abrir esa caja negrísima, muy, muy difícil de abrir desde lo tecnológico. ¿Y cómo hacerlo? Porque, bueno, son estudios profundos, porque es un aprendizaje profundo, el aprendizaje maquínico, cuando es que atraviesa todas las disciplinas y al mismo tiempo, recién pensaba en la carrera de curaduría, ¿no? Y decía, debería haber una carrera de curaduría de datos, ¿no? Donde se discuta desde lo conceptual, desde lo filosófico y desde lo tecnológico también, que atraviese todas las disciplinas. No sé, estoy pensando tal vez desde un lugar de gran discusión, ¿no? En el cruce de todas las disciplinas, porque es un tema muy, muy difícil de abarcar, ¿no? Para uno que se va con la cabeza diciendo, ¿y cómo hago frente a esto? ¿No? Y se siente un poco chico y bastante enajenado de poder intervenir de alguna forma. Es una reflexión, tal vez una pregunta de cómo abordar, ¿no? Bueno, creo que hay dos partes. Una es cómo entras en la caja negra. Y el problema es que esa caja negra incluso diluye la responsabilidad. No sabes quién es culpable en esa forma de pensar. Y no sé, no estamos equipados, por lo menos yo no estoy equipado para
para tratar el tema. Lo que estoy equipado es para desconfiar del proceso y al mismo tiempo tratar de, bueno, ¿qué estoy aprendiendo de esto? Y una cosa que estoy aprendiendo es que cantidad de presunciones que tenemos están tambaleando y que creo para bien. Por ejemplo, después de pedir obra para mí, pedí obra para cantidad de artistas de mi generación, digamos. Entonces, tengo una galería de obras, de Brothers, de Kossuth, en fin, de gente de mi generación que respeto o no respeto, no importa. Lo que importa es que las obras son todas creíbles y que los autores no tienen idea de que existen, o porque se murieron o porque no les digo, ¿no? Entonces, ¿de quién es la obra? Esa es la pregunta. O sea, la noción de autoría, de golpe, está totalmente tambaleada, ¿no? La obra es mía porque yo di la instrucción, y a lo mejor, aunque la instrucción en este caso era muy simple, era igual que conmigo, era el nombre, dame una obra nueva, pero podría ser más compleja. O sea que la parte creativa está en la orden y que la inteligencia artificial es puramente un instrumento que la ejecuta. Entonces, es mía, porque no es una copia, no es una repetición de una obra que existe. Además, si yo repito las mismas instrucciones el mismo día, la inteligencia artificial no se acuerda lo que me dijo y me da otra obra nueva. O sea, yo puedo generar una colección de obras de un artista que son mías. Entonces, ¿qué hago con eso? ¿Puedo venderlas? ¿Son mías? ¿Son del autor? El autor no sabe, a lo mejor no le gusta, a un consumidor le puede gustar. ¿Tengo que darle crédito a la inteligencia artificial o puedo darle crédito yo? O sea, no hay respuestas claras, hay respuestas más éticas, a lo mejor, que otras. Pero por lo menos la autoría rígida, tal como la conocemos y tal como se está usando ahora para atacar a la inteligencia artificial, porque te afectan los derechos de autor, para mí es un problema sí por la economía, pero en términos teóricos es un problema efímero. Si esto se mantiene, vamos a tener que reconsiderar qué es la autoría, por qué existe, por qué hay que defenderla o no, cómo pasamos de lo que ahora conocemos como propiedad intelectual a lo que es el dominio público, si el copyleft al final era la verdad y no solamente una resistencia política. O sea, son cantidad de preguntas muy álgidas que están apareciendo a lo largo de un año y medio. Es fascinante. Yo quiero agregar una cosa que todo el tiempo, mientras escuchaba todo el intercambio, pensaba que un poco lo que se está discutiendo acá no es tanto el resultado, ¿no? Que evidentemente una mano humana o una inteligencia artificial llegan muchas veces a lo mismo y eso es lo que un poco espanta, sino el proceso a través del cual se llega a ese resultado. Y en ese sentido yo pensaba, bueno, hay una palabra que me resonaba mucho, que es el tema de la intuición, ¿no? Como algo muy animal, que de hecho une probablemente lo humano con lo animal, y si hay algo que se aleja de lo animal es la inteligencia artificial, que maneja un grado de racionalidad basada en los datos y todo esto que estuvimos hablando, ¿no? Entonces, pensaba en reivindicar esa cuestión intuitiva, no sé qué opinas, Luis, pero sí como la intuición como un territorio irracional que muchas veces lleva a la racionalidad, pero que el camino por el cual no se puede explicar racionalmente, ¿no? Como inclusive en la ciencia misma. Cuántas decisiones dentro del proceso científico o de las investigaciones se hacen de forma intuitiva y no basadas estrictamente en los datos y en la racionalidad, ¿no? Y por otro lado, pensaba en
que en definitiva lo que un poco creo que Luis vos estás llamando a hacer y a lo largo de tu práctica en general, inclusive en relación a la pregunta de la curaduría y de la institución y demás, es la capacidad de habitar una situación, de habitar esta problemática, no de anularla, ¿no? Sino de estar en eso, pero de resistir en eso. Es decir, la forma de, por ejemplo, cuando hablabas con, no sé quién hizo la pregunta de la curaduría, creo que vos, allá. No sé por qué pensé en la Bienal del Mercosur en 2007, cuando se decide incorporar a Luis como curador pedagógico, ¿no? O sea, dentro de un marco institucional que tenía como, digamos, principal protagonista la obra, el objeto y demás, se decide habitar esa situación poniendo lo pedagógico en buena medida en el centro o equiparable, ¿no? A eso. Y cómo eso, a lo largo de los años, más allá de que tuvo sus limitaciones, fue corriendo los límites de esa situación, de esa bienal en particular y bueno. En este caso, pienso también en la inteligencia artificial, es decir, no se trata de decirle no, en el caso de la Bienal o del museo, al museo como institución rígida que plantea sus reglas, etcétera, a la inteligencia artificial como herramienta sino de, volviendo al principio, usarla, pero ver cómo, retomando tus palabras, se encuentran esas grietas para filtrar la intuición y volver todo un poco más humano, si se quiere, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien más tenía una pregunta por ahí. Sí, la última, sí puede ser, que ya estamos como en tiempo. Me quedé con tu comentario acerca de cómo recuperamos la posibilidad de no perder los misterios, la fantasía y pensaba que durante tantos milenios, tantas personas que ni siquiera se llamaban artistas, bregaron por eso y empujaron esos imaginarios, ¿no? Proyectaron imaginarios todo el tiempo. Y ahora estamos sufriendo un tsunami de instrumentalidad, ¿no? Pero no solamente la inteligencia artificial la siento como un resultado de una conducta, sobre todo en términos de educación, que como fuimos conformados, nos lleva siempre al pensamiento lineal, ¿no? ¿Quién es el que más rápido, quién es el que responde más rápido, ¿no? El resultado al problema que fuera? Es lo que nos enseñan a comportarnos racionalmente, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿qué fue lo que pasó? Porque parece que los misterios están acaparados por las religiones. ¿Y no será que los artistas no logramos tener una narrativa pregnante? Porque si no siquiera se nos reconoce como valiosos portadores de esas capacidades, de esas habilidades, ¿qué pasa que la sociedad no nos mira como valiosos en momentos en los que estamos amenazados como sociedad pensante y con capacidad de soñar, de proyectar, de pensar futuros? En realidad lo que hiciste fue una descripción, no la puedo contestar como una pregunta. Estoy de acuerdo que... Lo que me pregunto es si no es que tenemos un problema de narrativa, ¿no? De que no generamos una narrativa. Estamos viviendo ahora un momento político en el que la narrativa es todo, ¿no? Y de golpe avasallados por un relato inventado. Y me parece que las religiones hay mucho que aprender de eso, ¿no? Que conservan el poder del misterio y nosotros no. Bueno, yo por eso hablaba de que hay misterios que se operan secularmente. La diferencia entre una iglesia y un artista es que la iglesia espera que delegues el poder de administrar el misterio institucionalmente, y el artista, si hace lo que tiene que hacer,
está enfrentando el misterio secularmente sin delegar el poder, y si lo hace bien, está pasándole el poder al espectador. Entonces son dos actitudes pedagógicas distintas y contradictorias. Va ganando la otra, porque la otra es parte del entrenamiento y no de la educación. Pero es un problema que traspasa el arte, es un problema de cómo enfrentar la manera de conocer. Gracias a todos y a todas, y gracias Luis, y gracias Cruce por inventar esta excusa y por la paciencia.